Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. ¿Me pueden ayudar abriendo sus Biblias en la carta de Romanos, capítulo 3? Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 31. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, por la lectura que vamos a hacer el día de hoy, por este tema tan importante y tan esencial que es tu Evangelio, la muerte de Jesucristo en la cruz, que como hemos estado viendo en las prédicas de Lucas, es un tema central, Señor, porque es acerca de nuestra salvación. El misterio de la cruz y todo lo que implica, Señor, ayúdanos a poder entenderlo, que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a poder comprender, y no solo entender, sino tenerlo en nuestra mente y ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco tuve una conversación con unos compañeros de trabajo en la hora del almuerzo, en el que, gracias a Dios, se ha podido tocar temas acerca del Evangelio. Y en una de esas conversaciones que tuvimos, estábamos justamente en los compañeros que yo tengo, uno asiste a una iglesia y bueno, y el otro solo está escuchando. Y yo le pregunté al compañero que asiste a una iglesia acá en Guayaquil sobre qué sucedió en la cruz, qué es lo que sucedió en ese momento cuando Jesucristo murió en la cruz. Bueno, y él me dijo simplemente, bueno, Cristo murió por mis pecados, lo cual es una respuesta correcta. Pero quise ir más allá, quise saber si es que la persona que asiste a una iglesia hace muchos años entendía todas las implicaciones que tenía el hecho de que Cristo muera en la cruz. E inclusive le hice una pregunta, porque él me dice que es creyente, entonces yo le decía, bueno, tú me dices que eres salvo, eso significa que entonces Dios te ha declarado inocente. Pero también hemos visto de que obviamente como hemos pecado, somos culpables delante de Dios y merecemos el infierno. Entonces, ¿cómo uno puede conciliar esas dos cosas? ¿Cómo uno puede conciliar el hecho de que nosotros somos culpables, merecemos el infierno, pero al mismo hecho decimos de que somos inocentes, de que Dios nos ha justificado? Bueno, la persona que estaba al frente se quedó pensando y simplemente me dijo, bueno, Dios me perdonó, lo cual tampoco es incorrecto, pero no es algo completo. Y eso justamente es lo que, no solo conversando con esa persona, sino también teniendo la oportunidad de conversar con muchas personas que asisten a iglesias, que son creyentes, que no pueden articular algo completo y solo se quedan con el simple hecho de que Jesús murió por el pecado del hombre. Y es que en verdad eso es una verdad absoluta. Cristo vino, se hizo hombre para salvar a los pecadores, porque esa era la única posibilidad que teníamos. Pero ¿acaso solo será eso? ¿Acaso solo es el hecho de que Cristo hizo todo eso solamente por el hombre?
Y en realidad no es así. Y eso demuestra también de que esa es la condición en la que las iglesias están ahora, que normalmente solo se centran en el hombre nada más, en lo que el hombre puede recibir por el Evangelio, en lo que el hombre puede recibir, lo que el hombre tiene, pero no se centran en lo más importante, que es lo que la Escritura dice, que es la gloria de Dios. Y es lo que Pablo va a hablar ahora en la carta de los Romanos, de que Jesús no solo murió en la cruz para justificar al hombre, sino que también murió en la cruz para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Y ahora vamos a ver, y vamos a empezar en el versículo 25, pero antes para dar un panorama muy rápido de Romanos. Bueno, el tema central de la carta es acerca de la doctrina de la justificación por la fe sola, como respuesta de la gracia divina. Y entonces Pablo va a hablar acerca del Evangelio en esta carta. Y va a empezar donde todos deberíamos empezar cuando queremos hablar del Evangelio, y es acerca del carácter de Dios. Y él dice que Dios odia el pecado, y su ira está sobre todo aquel que detiene la justicia, que detiene la verdad. Dios aborrece a esas personas. Y después va a indicar de que la naturaleza de todo hombre es digno objeto de su ira. Ya sean gentiles, morales o inmorales, son culpables delante de Dios. Ya sean judíos, son culpables delante de Dios. Inclusive Pablo después se dirige a la iglesia y dice, ¿qué pues? ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo dice de ninguna manera, porque ya hemos dicho que tanto judíos y gentiles están en pecado. Es decir, que toda la humanidad por sí misma es digno objeto de la ira de Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Bueno, el resultado de todo eso es que estamos condenados y sin excusa bajo la santidad de Dios. No tenemos ninguna esperanza por nuestros propios medios y que nuestros esfuerzos no podemos hacer nada para salvarnos, ya que por nuestra cuenta estamos sin esperanza. Y esa es la situación del ser humano, condenado, sin esperanza y sin ninguna posibilidad de hacer algo, porque es imposible cumplir la ley perfectamente, no se puede. Y después en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y es que Pablo ahora empieza a dar la esperanza y empieza con ese pero, cambiando la situación, diciendo, por tus medios no puedes ser salvo, por tus medios estás condenado, pero ahora hay una justicia la cual se ha revelado desde el cielo. Esa justicia ajena a nosotros, que puede ser acreditada a nuestra cuenta. Y esa justicia viene por medio de la redención de Cristo en la cruz. No es un obrar nuestro, sino lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué motivo? Como vemos en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, ya que nosotros no contribuimos en nada, fue simplemente la gracia y el amor divino, el amor a sus escogidos, por el cual Dios hizo eso, por el cual Dios proveyó de una solución a la desesperanza. Pero ahora Pablo nos introduce a la otra cara de la moneda y nos introduce una razón mayor por la que Cristo murió en la cruz. No solo por la que el hombre se ha salvado, que es una gran verdad, sino que también, como dije al principio, para la gloria de Dios. Y es que la cruz revela la justicia de Dios. Y empieza el versículo 25 diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo empieza diciendo Pablo, ¿a quién? ¿Y a qué se refiere con a quién? Bueno, vemos en la parte, en un versículo anterior, que dice Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es a quien Dios puso. Dios puso a Cristo Jesús. Y esta palabra puso literalmente significa exhibir públicamente. Así lo traduce la Biblia de las Américas, exhibir públicamente. Entonces, lo que tenemos aquí al principio es que Pablo dice que Dios exhibió públicamente a Cristo. ¿En dónde? En el Calvario, que es justamente lo que estamos viendo en las predicaciones de Lucas. Que Dios exhibió públicamente a Cristo en el monte del Calvario. ¿De qué manera? Como propiciación en su sangre. Y es esta palabra propiciación
que en la verdad es una palabra que implica muchos temas teológicos. Y para hablar primero quiero decir que esta palabra propiciación, en la cultura pagana, en la cultura de esa época, significaba apaciguar la ira divina de una deidad por medio de ofrendas o sacrificios. Esta palabra propiciación se utilizaba en la cultura pagana para decir por medio de alguna ofrenda, algún sacrificio o algún voto que yo hacía, la ira de alguna deidad se iba a calmar. Este era el contexto de esta palabra, y podemos verlo también en el Antiguo Testamento, ya que esta palabra propiciación es el equivalente del hebreo de esta palabra, es propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio? Bueno, el propiciatorio, era una mesa de oro puro que estaba colocado encima del arca del pacto. En esa época, en la cultura con los israelitas, estaba ahí el propiciatorio, que era una mesa de oro, en el que también constituía la base de los querubines. En esa mesa también habían querubines ahí, y simbolizaba el trono desde donde Dios gobernaba Israel. Esto era el propiciatorio. ¿Y qué es lo que sucedía en el propiciatorio? Bueno, ahí es donde sucedían todos los sacrificios que Dios había ordenado a su pueblo a realizar. Y nos podemos ayudar en Levíticos 16. Si me acompañan a Levíticos 16, en donde podemos ver el día de la expiación, y es este pasaje el que nos puede ayudar a entender un poco ese trasfondo del Antiguo Testamento, que es lo que estaba en la mente de los escritores del Nuevo Testamento, para hablar acerca de la propiciación. En Levítico 16 habla acerca de ese día de la expiación en el que Dios ordenaba al sumo sacerdote que hiciera un sacrificio por él, por su familia y por el pueblo, para perdón de pecados. Y es ahí en el Levíticos 16, del 11 al 14, que podemos leer ahí, Levíticos 16, 11, podemos ver el primer punto, porque el día de la expiación se puede dividir en tres. Y el primer punto era que Aarón sacrificaba un animal para él y su casa sobre el propiciatorio. Entonces en Levíticos 16, 11 tenemos, y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego de altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá, y aquí está la palabra, el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo deseará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Así el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces Dios mandó a Aarón a hacer este sacrificio encima del propiciatorio, a regar la sangre de ese animal sacrificado, para que Aarón y su familia estén puros para el sacrificio que iba a hacer ahora por el pueblo. Y esto lo podemos ver en el versículo 15 al 19, que es la segunda parte de este día de la expiación, que habla de realizar un sacrificio por todo el pueblo con un macho cabrío para perdón de pecados. Sangre derramada sobre el propiciatorio también vamos a ver aquí. Entonces vemos el versículo 15 que dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa, por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.
Entonces aquí vemos la segunda parte, que es que el sumo sacerdote hace expiación por los pecados del pueblo al sacrificar al segundo animal. Y por última parte, tenemos cuando Aarón impone sus manos sobre el segundo macho cabrío y lo lleva lejos del campamento. Y esto lo podemos ver del versículo 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío y vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y ahora podemos ver aquí que se utilizan dos animales para el perdón de pecados para el pueblo, y esto tiene un alto significado simbólico. El primer macho cabrío representa la justicia divina de Dios, que es satisfecha porque se roció la sangre de un animal delante de él. Vemos cómo la muerte de este animal de cierta medida satisface la justicia divina, y el segundo macho cabrío, el cual Aarón imponía sus manos y lo mandaba al desierto, los pecados del pueblo de cierta manera se transfirieron al animal y este es llevado lejos del campamento, porque aquí dice para lleve sobre sí todas las iniquidades del pueblo, lejos de la protección divina. Estos sacrificios, además de cubrir el pecado del hombre, representaban y estaban preparados para las futuras generaciones, para el último sacrificio, para ese sacrificio divino, para el Cordero inmolado, que es Cristo. Y ese es el que Pablo está hablando aquí, volviendo a Romanos 3. Romanos 3:25. Porque cuando se habla propiciación en el Nuevo Testamento, no se hace para un obrar humano, sino solamente hace referencia para la obra de Cristo en la cruz. Y es que Cristo vivió una vida perfecta. Cristo no tuvo mancha y no tuvo pecado. Y decidió voluntariamente ser ese sacrificio en el cual Dios iba a satisfacer su ira al recibir toda la maldición por el pecado del hombre. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3:13. Si me acompañan a Gálatas 3:13, podemos ver lo que dice aquí Pablo acerca de que Dios recibió el castigo, que Jesús recibió el castigo, la maldición de Dios. Yendo a Gálatas 3:13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Cristo nos libertó de esa maldición de la ley, debido a que no podíamos cumplir la ley, debido a que como somos incapaces de cumplir la ley, estábamos malditos delante de Dios. Bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, eso es lo que dice el versículo. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso es lo que sucedió en la cruz. En la cruz, sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿qué sucedió allí? En ese momento, Cristo estaba recibiendo la ira divina de Dios. Como hemos visto en los pasajes, en los estudios de Lucas, cuando Jesús estuvo en el monte de Getsemaní y pedía al Padre que pase esta copa, podemos saber que esta palabra copa en el Antiguo Testamento siempre se refería a la ira de Dios. Entonces, Jesús sabía que iba a recibir esa ira plena del Padre. Y eso es lo que sucedió en la cruz. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, lo podemos ver en Mateo 27:45, cuando dice que todo se oscureció. Y en ese momento Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que en ese momento Cristo estaba sufriendo la ira divina. Y es que Jesús estaba citando en ese momento un pasaje del Salmo 22, que habla acerca, un salmo mesiánico, que habla acerca de el grito de angustia. Y si leemos el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es lo que Jesús está diciendo ahí. Y se dice que en realidad Jesús citó todo el Salmo 22. Y si leemos
los dos primeros versículos podemos ver, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Vemos aquí un desamparo total, porque dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, no hay alivio para mi alma. Y es que eso es lo que Cristo, durante esas 3 horas que estuvo en la cruz de noche, sufrió. Y es que en realidad esa separación de la misericordia de Dios, esa ira divina eterna, es lo que todo pecador en el infierno ahora está sufriendo. Podemos decir de cierta manera, aunque no de una manera plena, porque el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz es muy diferente a lo que nadie puede sentir ahora y que nunca nadie sentirá. Pero ahora, en cierta medida, las personas que están en el infierno claman estas palabras. Dice, de día clamo y no contesta, de noche clamo y no hay alivio para mi alma. Y eso no es un sufrimiento de ahora, será un sufrimiento eterno. Y es que en realidad ese sufrimiento de la ira divina es el que va a sufrir todo pecador que no tiene a Cristo como su justicia. Y es que eso es lo que pasó en la cruz. Cristo recibió lo que el ser humano merecía, porque el ser humano merecía ese castigo divino de la ira de Dios. Pero en su lugar, Cristo tomó ese castigo para que el ser humano no sufra eso de ahí. Eso lo podemos ver en 2 Corintios, si me acompañan. A 2 Corintios 5:21, Pablo expresa esto de una manera muy clara, la verdad, es un versículo maravilloso para hablar acerca de esto. 2 Corintios 5:21. Nosotros podemos ver ahí, 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, que aquel que no conoció pecado, ¿quién es ese aquel que no conoció pecado? Cristo. Después dice, por nosotros lo hizo pecado. Esta parte de lo hizo pecado puede sonar un poco confusa, pero estudiosos dicen que una mejor traducción sería que Dios lo trató como pecador. ¿Con qué fin? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros seamos declarados justos. En ese momento en la cruz, Cristo estaba siendo tratado como que si yo hubiese estado ahí, o como que si cualquier creyente hubiese estado ahí. Cristo fue tratado como un pecador, y ahora yo soy tratado, o todo creyente es tratado, como que si viese a Jesús en nuestro lugar. Es por eso que ahora podemos recibir la justicia, porque ahora el pecado no quedó, no es como que si Dios hubiese hecho caso omiso al pecado, no, lo castigó en Cristo. En la cruz fue que Él fue tratado como un pecador. Fue en la cruz en que recibió esa ira divina, para que el hombre, aquel que iba a creer en Él, no la recibiera eternamente. Y es por eso que Dios lo exhibió públicamente como aquel, y volviendo al versículo que tenemos aquí en Romanos 3:25, podemos decir que a quien Dios puso como aquel que iba a expiar el pecado. Dios lo puso como aquel que iba a expiar el pecado, ya que esta palabra propiciación en realidad es un sustantivo, y se lo puede traducir mejor como aquel que iba a expiar el pecado. Así Dios lo puso, lo exhibió públicamente. Y algo más que podemos hablar de esto es acerca de que vemos que Pablo no esconde el hecho de que fue Cristo el autor de ese castigo, Dios fue el autor de eso de ahí, porque dice que Dios lo exhibió públicamente a Cristo. Y es que en realidad la Biblia no oculta esto, porque es una realidad. Y es muy claro en el Nuevo Testamento ver que Dios, ese era el plan divino desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo podemos ver, si me acompañan, a Hechos 2:22, porque aquí nosotros podemos ver el sermón de Pedro en el día de Pentecostés,
Y es que primero Pedro habla acerca de que Jesús vino y por medio de milagros y prodigios se evidenció de que Él era el verdadero Mesías. Pero que a pesar de eso, ellos habían asesinado a ese Mesías. Aquí Pedro se los está diciendo a ellos en la cara prácticamente, que ellos habían matado al Mesías, ellos habían matado al Hijo de Dios. Como vemos en Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y yendo un poco más adelante en el 23 dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces aquí podemos ver de que a este fue el que ellos prendieron y mataron, al Mesías. Pero en medio de todo esto, en el versículo 23, al principio del versículo 23, vemos que aquí dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, fue entregado en base a ese plan determinado y la presencia de Dios. Esto significa que Dios lo planeó y determinó que Cristo sea entregado a los impíos para que muera por el pecador. Todo esto lo planeó desde la eternidad pasada. Todo esto estaba controlado bajo el plan divino. Este era el plan de Dios. Dios exhibió a Cristo públicamente. Y obviamente también sabemos de que Cristo fue voluntariamente también, ya que como dice Isaías 53, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Entonces Dios exhibió públicamente a Cristo como aquel que iba a expiar el pecado de todo aquel que iba a creer en Él. Y después Pablo dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y es que ¿cómo se hace efectivo ese sacrificio? ¿Cómo se hace efectivo en el hombro? ¿Cómo se hace efectivo en cada persona esa expiación que Cristo realizó en la cruz? Prácticamente solamente por la fe. Y esto es lo que Pablo dice bastantes veces, y vemos que esta palabra fe se repite alrededor de 6 veces, aparte de esta, en los versículos siguientes. Y es que en base a la fe es que se hace efectivo ese sacrificio de Cristo en el ser humano. Solamente por la fe, como vamos a ver más adelante. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo muere como sacrificio expiatorio por los impíos? ¿Por qué Dios decidió, por qué el plan divino era que Dios exhibiera públicamente a Cristo como ese sacrificio expiatorio? Bueno, una respuesta la encontramos en el versículo 24, por su gracia, es decir, por amor al creyente, por amor a aquel que iba a creer en él, al impío. Pero la otra respuesta la tenemos más adelante, y es que Cristo no solo fue exhibido públicamente como ese sacrificio expiatorio, y Él no solo fue a la cruz por amor al hombre, sino también fue para la gloria de Dios. Y esto lo tenemos en la segunda parte del versículo 25, que dice así, para manifestar su justicia. Dios exhibió públicamente como propiciación a Cristo por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y vemos esta palabra para, que significa, es un propósito. Esta proposición nos introduce al propósito por el cual Dios decidió exhibir públicamente a Cristo en la cruz. Y el propósito es manifestar su justicia. Esta palabra manifestar no solo es mostrar algo o dar a conocer algo, porque puede parecer que esta palabra manifestar se ha hecho, pero en el original, esta palabra manifestar implica más el demostrar algo, en dar evidencias de algo para mostrar la validez de algo. Por tal motivo, la Biblia que se realizó en la Grace, la LSB, lo traduce como demostración, esta palabra de manifestación.
Entonces aquí Pablo lo que quiere decir es que Dios exhibió públicamente a Cristo en la cruz como propiciación por medio de la fe para demostrar su justicia, para dejar en claro, para dar evidencia de su justicia. Y esta palabra justicia no es lo como hemos visto en versículos anteriores, que es esa justicia que viene de Dios que salva al hombre, sino para manifestar, para demostrar su justicia, la justicia de Dios, como un atributo divino. En pocas palabras, Cristo fue exhibido públicamente para vindicar a Dios. Y vamos a ver más adelante por qué era necesario que se vindique el nombre de Dios, su justicia. Pero es muy claro que la justicia es enseñada en todo el Antiguo Testamento. Vemos que desde Génesis se declara de que Dios es el juez de todo el universo. En Génesis 18:25, Dios es el juez de toda la tierra. Y en 2 de Crónicas 6:23 vemos que Él desde el cielo castiga al impío y hace recaer su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Dios es un Dios justo y Él retribuye correctamente y sin ningún tipo de tinieblas ni ningún tipo de injusticia. Castigo a aquel que lo merece y recompensa a aquel que lo merece. Eso es ser un juez justo. Pablo inclusive dice eso claramente en Romanos 2:6, que dice que Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces ahí uno se puede ver por qué era necesario que Cristo sea exhibido públicamente como ese sacrificio expiatorio. Y eso lo podemos ver en el versículo 26 ahora. En el versículo 25 lo podemos ver, lo introduce con a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos introduce la razón de por qué era necesario de que sea demostrada su justicia, porque era necesario que se vindique el nombre de Dios a causa de pasar por alto los pecados pasados. Esta era la razón por qué era necesario que Cristo sea exhibido públicamente como propiciación, debido a que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra, pasando por alto, solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Y es la que Pablo utiliza aquí. Pero nos puede ayudar un poco el contexto de cómo se utilizaba en esa época en la cultura. Y es que en la ley romana se usa para decir que alguien dejó un amigo o familiar fuera de su testamento de forma deliberada. Es decir, ignorar a alguien o a algo de forma deliberada. Eso es lo que quiere decir esta palabra, ignorar, pasar por alto. ¿Y qué ignoró Dios? Bueno, lo dice más adelante, los pecados cometidos en el pasado, o más exactamente los pecados cometidos en la antigüedad. Pero ¿en qué sentido Dios, de manera deliberada, ignoró los pecados antiguos? Bueno, en el sentido de retribuirle de manera inmediata el justo castigo que todo pecador merece, y es la muerte, no solo física, sino eterna, ya que esto lo hace en su paciencia. Y vemos que Dios es muy paciente a lo largo de toda la Escritura. Como se dijo en la mañana, cuando se le dijo a Noé que construyera el arca y que iba a destruir todo, se demoró años en que Dios hiciera eso. Y eso lo podemos ver desde el primer pecado que el hombre cometió, Adán y Eva. Porque Dios le dijo a Adán que si comiera del fruto, ciertamente iba a morir. Pero en el momento que Eva y Adán pecaron y comieron del fruto, uno podría esperar que Dios entonces en ese momento iba a exterminar a Adán y Eva y iba a acabar con la raza humana. Pero no fue así. Más bien Dios mostró su misericordia al cubrir su desnudez con pieles de animales, mostrando un poco lo que iba a suceder, que el sacrificio de alguien era necesario para cubrir el pecado de una persona. Y esto no solo lo podemos ver en Adán y Eva, lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento.
muchos hombres que aparecen, por ejemplo, en el libro de Hebreos, de los héroes de la fe, pecaron delante de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Jacob, que engañó a su hermano para robar la primogenitura. Tenemos a Judá, que se acostó con una prostituta. Tenemos a Moisés, que golpeó la peña con ira y no se le permitió entrar a la piedra prometida. Tenemos a Rahab, que era una ramera. Tenemos a David, que fornicó con Betsabé y mandó a matar a su esposo. Tenemos a Ruth, que era una moabita y por ende vivía en una sociedad que era idólatra. Muchos otros personajes habían pecado contra Dios. Y uno podría esperar, bueno, si ellos han pecado y si ellos son malos, ¿por qué entonces Dios no actuó rápidamente? ¿Por qué Dios no decidió ejecutarlos? Bueno, y eso lo responde simplemente por su paciencia, como dice el versículo aquí 25, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esto lo entendió claramente Asaf, el cual había experimentado en carne propia cómo los impíos prosperaban. Y es que él dice en otros salmos que él es misericordioso y no castiga al hombre como debería. Dios decide voluntariamente reprimir su juicio inmediato y justo. Pero ¿por qué Dios decidió hacer esto? ¿Por qué Dios decidió reprimir el justo castigo para todas aquellas personas? Y no solo el justo castigo de morir inmediatamente, sino de que reciban un juicio eterno. Porque en realidad eso es lo que merecen todos los hombres, eso es lo que merecían todos aquellos hombres del Antiguo Testamento que pecaron. Porque es verdad, ellos pudieron haber pedido perdón, ellos pudieron haberse arrepentido, pero ¿qué de su pecado? Porque si uno simplemente dice, bueno, es que Dios los perdonó, entonces no sería un Dios justo, porque todos los pecados que ellos cometieron merecían el infierno eterno, merecían la muerte eterna. Pero Dios no lo hizo eso con todos esos personajes que hemos visto anteriormente. Y una respuesta es por su misericordia, para que el hombre se arrepienta, pero otra, que es la que Pablo está hablando aquí, es para su gloria. Porque vemos más adelante en el versículo 26 que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, con el propósito de, esta palabra con la mira señala un propósito, con el propósito de, ¿con qué propósito fue que Dios exhibió públicamente a Cristo como aquel que iba a hacer expiación por el pecado? Bueno, con el propósito de manifestar su justicia en este tiempo, en esta nueva dispensación que es el nuevo pacto. Ese sacrificio de Cristo en la cruz iba a vindicar a Dios en todo este tiempo que en su paciencia dejó pasar por alto todos los pecados cometidos anteriormente. Cristo iba a vindicar el nombre de Dios. Y por eso Él lo hizo de manera pública, para que nadie lo pueda acusar a Él, de que simplemente Él perdonó los pecados pasados y no castigó, ya que Él sí castigó los pecados que cometió Jacob, que cometió Moisés, que cometió Abraham, que cometió David, que los que cometemos ahora también, no solo los pasados, sino los presentes. No es que simplemente, como a veces uno escucha, Dios simplemente los perdonó y los olvidó, no pasa nada. No, Dios sí los castigó. Los pecados que nosotros hemos cometido sí fueron castigados plenamente con el infierno en la cruz, porque eso es lo que Cristo pagó en la cruz. Y esto de dar gloria a Dios, más bien negar esto, más bien solo decir que Dios perdonó al hombre, simplemente le quita la gloria a Dios, ya que verdaderamente lo hace parecer injusto a Dios. Pero Él sí es justo, y eso quedó demostrado con Cristo en la cruz, recibiendo todo el castigo divino. Y es lo que Pablo dice ahora, en el versículo, finalizando el versículo 25, dice, a fin de, otra vez con el propósito de, que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cuál fue el propósito final? De que Él sea justo y Él el que justifica al que es de la fe en Jesús. El propósito de todo esto fue para que de manera consistente y sin contradecir su esencia, Él sea justo y pueda justificar al impío. Porque el verdadero problema en realidad no era de que Dios
haga que los pecadores alcancen a un Dios santo. Ese no era un problema para Dios. En realidad la verdadera dificultad era de que un Dios santo estuviera dispuesto de aceptar a pecadores sin llegar a ser un ser injusto. Esa era la tensión que había ahí. Ya que hay un proverbio que quiero que me acompañe, que señala la tensión que estoy hablando, Proverbios 17:15. Si me acompaña a Proverbios 17:15. En Proverbios 17:15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambas ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, dice aquí, aquel que justifica, aquel que declara inocente al impío, o aquel que condena al justo, ambas cosas son abominación para Jehová. Pero prácticamente cuando nosotros simplemente decimos de que Dios perdonó nuestros pecados y no vamos más allá, estamos diciendo de que Dios está justificando al impío simplemente, sin castigar el pecado. Porque esta es la tensión. ¿Cómo es que Dios puede declarar inocente a alguien que es culpable sin ir en contra de su justicia? Y eso entonces, y es por eso, hermano, que Cristo fue exhibido públicamente como propiciación por nuestros pecados, para vindicar el nombre de Dios. Ahí fue donde nuestros pecados fueron castigados. Fue en ese momento, en esas 3 horas de oscuridad, en esas 3 horas que de una manera misteriosa, de una manera en que no podemos comprender, y en esta vida jamás podemos comprender plenamente, el Padre castigó con toda su ira al Hijo. Y es que ahí es donde encontramos, y el salmista en el Salmo 85:10 dice, de alguna manera, tal vez él no lo entendía plenamente, pero dice así: la misericordia y la verdad se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz que juntó esas dos cosas. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz que permitió de que Él sea el justo, de que Él sea justo, de que permanezca justo y de que Él justifique al hombre, de que Él declare inocente al hombre. ¿Y quiénes son partícipes de eso? Bueno, Pablo vuelve a repetir otra vez y lo deja claro, que la base de esto es la fe. El que tiene fe en Jesús, literalmente dice aquí. ¿Quiénes son partícipes de esto? Son aquel, como termina el versículo 26, el que justifica, el que tiene fe en Jesús, literalmente dice aquí. Aquel que tiene fe en Jesús. Entonces, para resumir todo, podemos decir de que es verdad, Cristo murió en la cruz por el pecador. Cristo murió en la cruz para que el hombre sea justificado, por amor al hombre. Eso es una verdad absoluta que no podemos negar. Pero si solo decimos eso, es una verdad incompleta, porque en realidad ese sí era un propósito, pero era un propósito menor. El propósito mayor, porque Cristo murió en la cruz, porque Él fue aquel que iba a expiar nuestros pecados, es para la gloria de Dios. Él es el autor pleno de la salvación y pueda mostrar sus atributos, la justicia y la misericordia de forma consistente. Y ahora, esto de aquí es lo que nos debería humillar también, porque vemos que en toda esta ecuación de la salvación no entramos nosotros para nada. No hay obra que nosotros hayamos hecho, que nosotros hagamos, que nos haga meritorio de este sacrificio en la cruz. No existe alguna. Y es que esto nos humilla porque sabemos que todo este plan divino fue de Dios. El hecho de que ahora estemos salvados, el hecho de que ahora hayamos sido reconciliados con Dios, no es por algo que hayamos hecho, sino por algo que Dios hizo. Ese plan perfecto, maravilloso, dejando consistencia esos dos atributos, la justicia y la misericordia. Y es que yo creo que esto es lo que Pablo, escribiendo ahora aquí esta carta, luego de meditar acerca, porque hemos pasado por un recorrido en el que primero vemos que el hombre es totalmente depravado, el hombre es totalmente impío, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno.
Pablo pasó por todo ese recorrido, dejando a todos bajo pecado, dejando justamente a todos dignos del infierno, a todos los hombres siendo objetos dignos de la ira de Dios. Pero después ahora introduce y después ahora llega el hecho de que Dios hizo el camino para que el hombre sea justificado. Y que ese camino en últimas instancias no era simplemente para que el hombre sea salvado, sino para la gloria de Dios. Entonces Pablo, pienso yo, haciendo todo este recorrido y viendo lo magnífico que es su evangelio, y es que en verdad esto nos debería humillar, y es que la cruz de Cristo ahora vemos que exalta la gracia de Dios. Y Pablo empieza entonces, en el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice. Pablo se encuentra sobrecogido y humillado al meditar acerca del hermoso plan de Cristo en la cruz y pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? O en otras palabras decir, ¿dónde queda ese sentido de orgullo por algún logro propio? Después de meditar todo eso, ¿queda algo de orgullo? ¿Queda algo que yo pueda decir, estoy orgulloso de eso? Bueno, él dice, queda excluido. Es algo inaceptable, literalmente dice aquí. Queda excluido. Todo orgullo, al meditar en el Evangelio, todo orgullo debería quedar excluido de nosotros. Pablo debió haber tenido en su mente aquellas personas que se le dirigían en el versículo 3:9, que dice que pues nosotros somos mejores que ellos. Y es que al meditar en el Evangelio no deberíamos decir eso. No deberíamos decir que nosotros somos mejores que aquellas personas que no han sido salvadas. En ninguna manera, esto es algo inaceptable, no debe haber nada de orgullo en nosotros. Pensar que la salvación se encuentra únicamente en la obra de Cristo en la cruz y que nosotros no aportamos en nada en ese hermoso plan, nos debería humillar en verdad. No debería haber nada de jactancia en nosotros. Y podemos utilizar la fórmula que Pablo utiliza en 1 Corintios 4:6 para respondernos nosotros mismos y decir, ¿quién te distingue? Empieza Pablo diciendo así, ¿quién te distingue? ¿Tienes algo moral o estás hecho de algún molde que te haga diferente o que te haga decir que te has ganado la salvación? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que te distingue? Y la respuesta de nosotros debería ser nada. No tenemos nada que nos distingue. Somos igual de pecadores que todas las personas que están fuera de este lugar. Somos igual de pecadores que cualquier otra persona. Somos igual de malos, somos igual de perversos. No hay nada que nos distinga. Después Pablo en 1 Corintios 4:6 sigue diciendo, ¿qué tienes pues que no hayas recibido? ¿Qué es lo que tú puedes ver que tengas que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes con respecto a la salvación, hablando aquí? ¿Qué tú tienes con respecto a la salvación que no hayas recibido? ¿Acaso teníamos alguna mente superior al de otras personas para poder entender el Evangelio? No. ¿Acaso el hecho de que tal vez podríamos decir, bueno, es que yo tal vez era más moral que otro? No, ni nada de eso. Nada de eso nosotros lo hemos ganado. No tengo nada que no haya recibido. Todo lo que yo tengo lo he recibido. La gracia, la misericordia, el perdón, todo eso lo he recibido. Nada de eso me lo he ganado. Y después Pablo sigue diciendo, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué actúas como si lo hayas recibido? Y la respuesta única debe ser por orgullo. Si en algún momento nosotros actuamos o pensamos o vivimos como que si nosotros nos hayamos ganado algo, es orgullo nada más. Porque en realidad no nos hemos ganado nada, todo ha sido por gracia. Todo ha sido por gracia. Por eso Pablo dice en Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, para que toda jactancia quede excluida. Y ahora Pablo va a decir, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando Pablo aquí habla de ley, habla de un principio de reglas, es decir, norma o regla fundamental que rige el pensamiento y la conducta. Entonces Pablo pregunta aquí, ¿bajo qué norma o regla fundamental llegamos a ser declarados justos? Y es que hay dos opciones nada más. La ley de las obras, el principio de buscar ser justo delante de Dios por esfuerzo humano de todo tipo, ya sea siguiendo la ley de Moisés o algún modelo de moralidad secular. Solo tenemos esa opción, la ley de las obras o la ley de la fe, que es el principio de vivir solo confiando que mi justificación proviene de una declaración judicial
por la obra de Cristo en la cruz. Entonces Pablo dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Acaso debemos seguir esa ley, la de las obras, aquella que se basa en mi esfuerzo propio, en mi justicia propia, en algún esfuerzo humano? Y él dice, no, sino por la ley de la fe, sino solamente por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, en un obrar, pero no en el nuestro, sino en el obrar de Cristo en la cruz. Y ahora Pablo concluye diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta es la conclusión. El hombre es declarado justo por fe, por gracia. Y esta fe debemos reconocer que es una fe humilde. Debemos reconocer que la verdadera fe es una fe de humillación, es acercándonos a Dios, como dijo Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos, acercándonos de una manera como pobres en espíritu, o como dijo Jesús, cansados y cargados. ¿Pero en qué sentido cansados y cargados? Cansados del pecado y sintiéndonos cargados de pecado. Esa es la fe, humillante, con pobre en espíritu, como un mendigo, acercándonos sabiendo que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Porque un mendigo no se acerca a alguien a ordenar que se le dé algo. Un mendigo se acerca a alguien rogando, sabiendo que no tienes nada que ofrecerle a Dios, sabiendo que la única base por la que la persona que está al frente tuyo te puede dar algo es solamente si es que Él tiene misericordia de ti, es solamente si es que Él le place hacer eso de ahí. Y esa es la fe que debemos tener, una fe humilde, acercándonos a Dios, humildemente reconociendo que no hay nada que haya hecho para ganarme la salvación, sino que simplemente es por su favor y su gracia divina nada más, no depende de nosotros. Y aquí dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sin algún obrar que yo pueda hacer. Y es que vemos aquí que existe una exclusión entre esas dos cosas. No existe una inclusión entre la ley y obra. No existe en el que yo pueda decir, como le pasaba a los Gálatas, en el que yo pueda vivir por la fe, pero también puedo juntar las obras de la ley. Las dos cosas puedo juntar. No, las dos cosas son excluyentes. Pablo aquí lo dice claramente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, solamente por fe, sin las obras de la ley. Y esto Pablo también lo habla en Gálatas 3:11. Si me acompañan a Gálatas 3:11, podemos ver lo que Pablo está diciendo aquí. En Gálatas 3, versículo 11, vemos aquí que dice, y que por la ley, empezando en la segunda parte del versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Cómo un hombre puede ser declarado justo? Podremos preguntar aquí. Bueno, Pablo aquí lo deja claro, es evidente, dice, por la fe, solamente por la fe. El justo vivirá. Porque el Evangelio, como dice Pablo en Romanos, el Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Y qué quiere decir lo que sigue aquí diciendo, y la ley no es de la fe? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice, y la ley no es de la fe? Bueno, lo que quiere decir aquí es que la ley y la fe no son compatibles. No las puedo juntar las dos cosas. La ley no es de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo juntar el vivir conforme a la ley y vivir conforme a la fe? Bueno, como sigue diciendo aquí, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El hombre que quiera vivir por medio de obras y fe, esa parte de obras por la que él quiere vivir, si es que lo podríamos dividir de alguna manera, diciendo tal vez un 50-50, esa parte de obra debe hacerlo de manera perfecta, debe hacerlo de manera total, sin ninguna mancha. Y sabemos que es imposible eso. Nadie puede cumplir de manera perfecta la ley, es imposible. Como dice Romanos 4, del 4 a 5, dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra,
si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si tú decides obrar por ser declarado justo delante de Dios, al final habrá un porcentaje de recompensa que dejará de ser gracia, sino una deuda con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si uno decide obrar, esa parte que decide obrar ya no se cuenta como gracia, sino como deuda en realidad. Porque si yo decido obrar de alguna manera para alcanzar mi justicia, ya no es gracia, deja de ser gracia, sino es deuda. Ya es algo que yo le puedo reclamar a Dios, ya es algo que yo le puedo decir, esta parte yo obré, entonces esta parte tú me la debes, Dios. Esta parte que yo he obrado, esta parte tú me la debes. Pero no es así, porque es imposible que yo pueda cumplir esa parte de forma perfecta. Es imposible, por eso es que Pablo, volviendo a nuestro pasaje en Romanos 3, Pablo más atrás dice que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En Romanos 3:20, en Romanos 3:20. Aquí Pablo declara eso, que es imposible, no puedes, porque es imposible ser perfecto. Porque recordemos que si uno decide vivir por las obras, es imposible porque uno tiene que cumplirlas perfectamente. Como dice Santiago 2:10, porque cualquiera que quiera guardar toda la ley, pero ofende un punto, ya se ha hecho culpable de transgredir la ley. Entonces, por eso es que Pablo concluye de esta manera, solamente por la fe. No puedes juntar las dos cosas, solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y esto debió haber sido claro para los oyentes de la iglesia de Roma, ya que sabemos que inclusive el padre de la fe, hablando de un judío que tal vez esté leyendo esta carta, él sabía que el padre de la fe, que fue Abraham, había sido salvado no por obras, sino por la fe. Como vemos más adelante en Romanos 4, dice, ¿qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces aquí vemos que Abraham fue justificado por la fe. Su fe le fue contada por justicia, no por obras. La cruz de Cristo entonces nos demuestra también la gracia divina de Dios, que el hombre solo es justificado por la fe, por gracia nada más, no por algún mérito propio, no por algún mérito humano. Y por cuestión de tiempo, ahora solo quiero resumir estas dos cosas que hemos visto. Podemos ver que el primer punto de la cruz de Cristo es que el hombre es declarado justo, es que Cristo fue exhibido públicamente en la cruz. Cristo fue públicamente exhibido como propiciación para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que debemos meditar siempre. Y esto es lo que debemos inclusive predicarle a otra persona. No predicar el cuadro incompleto de que, bueno, Jesús solo perdonó tus pecados nada más, sino predicar el cuadro completo de que Cristo recibió ese castigo por el hombre. Porque esto es lo que le trae gloria a Dios. El hecho de reconocer de que Jesús recibió ese castigo divino para todo aquel que humillado y arrepentido se acerca a Él por la fe. Entonces, meditar en esto nos debería humillar y es por eso importante que meditemos todos los días en el Evangelio, pero no uno superficial, sino que poco a poco profundicemos cada más en el Evangelio. Porque en realidad, esto de ahora es algo incompleto. La propiciación, la expiación, es algo muy profundo. Como vimos en el himno que cantamos, ven, contempla el gran misterio, es un misterio. Pero es increíble al mismo tiempo porque jamás vamos a terminar en esta vida de entender todo lo pleno acerca del Evangelio. Pero lo que sí puedo asegurar es que cada vez, porque le pasó a Pablo aquí, cada vez que uno profundiza más en el Evangelio, más humilde uno se vuelve, porque queda más humillado, porque se da cuenta lo santo que es Dios y lo pecador que es uno. Recordemos también que la salvación es solamente por la fe, no es obrar humano, y recordamos que la fe no solo es algo inicial, sino es una fe que persevera. Debemos reconocer siempre de que el hecho de que nosotros seamos aceptados delante de Dios no es porque ahora yo esté viniendo a la iglesia, o porque ahora yo esté leyendo la Biblia, o porque esté haciendo esto o aquello, es porque Cristo es mi justicia, es porque yo
es por la fe solamente, porque Él murió por mis pecados, porque Él está en medio de Dios y de mí, ese sacrificio perfecto. Y es por eso que ahora yo soy aceptado delante de Dios, porque Él ya no me ve a mí, porque si me viera a mí me fuese al infierno. Si viese a cualquier hombre fuese al infierno. Ahora lo ve a Cristo en nuestro lugar. Y por último, lo que quiero decir también es para aquella persona que tal vez esté aquí o tal vez esté escuchando que no es creyente, que esto es una declaración que uno debe creer. Esto es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, cuando le dijo que no depende de él porque no hay ninguna obra humana que uno pueda hacer. Y la conclusión de Jesús con Nicodemo fue simplemente, solamente cree, solamente cree. Y si vamos a Juan 3, si me acompañan a Juan 3. Podemos ir a Juan 3:36. Y aquí habla acerca de una advertencia que Dios hace. Una promesa con una advertencia. Que dice, Juan 3:36 dice, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa, miren que eso es culpa de la persona que se rehúsa. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquella persona que ahora está aquí o que está escuchando que se rehúsa a creer en el Hijo, sepa que, como dice aquí, la ira de Dios está sobre ti. Es por eso que en este momento tienes que arrepentirte de tus pecados, meditar acerca de la maldad que hay en tu corazón y poner toda tu fe solamente en Cristo y en el sacrificio expiatorio que hizo en la cruz. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por permitirnos estar aquí, Señor. Te pido, Señor, que en el transcurso de la semana nos ayudes a meditar en el Evangelio, nos ayudes a meditar acerca de todas las implicaciones, que son muchísimas, Señor. El hecho de que tú, un ser perfecto, un ser divino, se haya rebajado a ser como nosotros, pero sin pecado, y haya decidido voluntariamente recibir ese sacrificio en la cruz. Nos debería humillar, Señor, sabiendo de que en últimas instancias no es para nosotros, sino para tu gloria, Dios. Ayúdanos a poder meditar y ayúdanos, Señor, a poder vivir para tu gloria y siempre humillarnos con el Evangelio, Señor. Que esto también crezca en nuestro amor hacia ti, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, para orar, para ser despedidos. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Te pido que ahora que vamos a cada uno a ir a nuestras casas, que seas tú cuidándonos, que seas tú guardándonos, y también que seas tú ayudándonos en todo lo que vayamos a hacer en esta semana, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, y para tu honra. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.